muy contenta. Quiero contarles además que, si bien conozco harto la región, Frutillar no tenía la oportunidad de conocerla y se pasaron, ¿eh? No vale, es demasiado bonito. Bueno, estamos acá precisamente hoy día porque reconocemos la importancia no solo del sector privado del país en el desarrollo, en el crecimiento y en el empleo, sino que en particular de la industria del salmón. Ustedes saben, al igual que yo, que Chile tiene un gran potencial de construir, fortalecer su economía azul, dada la enorme costa que tenemos. Y sin duda, la industria del salmón, como segunda industria exportadora de nuestro país, todavía tiene mucho espacio para crecer. Pero ese espacio se ha visto, cierto, de alguna otra forma, yo diría, menos potenciado de lo que hubiésemos querido. Y en el diagnóstico seguramente habrá miradas comunes y algunas también distintas. Pero les quiero decir que hay cosas que son claves y que me parece que pueden ser muy relevantes para potenciar efectivamente un desarrollo que sea armónico, sustentable, de largo plazo, que genere trabajo decente y que haga que la industria pueda tener una mayor competitividad internacional. Para estos efectos traigo algunas propuestas que quisiera compartir con ustedes y que, desde la perspectiva de la cual veo la política y en particular la política pública, no se trata de descubrir ninguna nueva rueda. Aquí hay muchas cosas que ya se han hecho en este país, que es grande y que se ha ido construyendo paso a paso por distintas generaciones y distintos gobiernos, y también experiencias internacionales que podemos adoptar. Hay hartas personas a las que les gusta ponerle a los nombres de las iniciativas que hacen eslogan o lemas o planes, y yo la verdad, más que eso, me gustaría concentrarme en las propuestas. Creo que es importante porque la política no se hace solo a través de TikTok, la política se hace a través del Estado, con diálogo en el Parlamento, con capacidad de construir acuerdos y con conversar con aquellos que no piensan como nosotros. Porque si nos quedamos solo hablando entre nosotros, seguramente cada uno va a quedar sumamente contento o contenta con la justicia de sus propias posiciones. Pero lo que ocurre es que el país se estanca. En ese contexto, veo con mucha preocupación distintos temas que tienen que ver, por ejemplo, con elementos que se pueden descentralizar en el país, como las materias de relocalizaciones, y que si uno las ve en los acuerdos, ¿cierto?, que se producen en otros países, más que gobernarse o darle gobernanza a este tema desde el nivel central, esto se hace de manera descentralizada. En Canadá, en Noruega, como seguramente ustedes lo deben saber a mayor perfección, y en Chile, en cambio, tenemos permisos de relocalización que se demoran largos años, hasta 8, según me han informado. Y eso es toda una vida empresarial, ¿no? Son 2 gobiernos, es toda una vida de inicio laboral, es un periodo demasiado largo para dejarlo centralizado. Por eso creo que es importante pasar del eslogan de la descentralización a tomar medidas concretas. Y en mi gobierno, si ustedes me eligen su presidenta, no voy a tener ninguna duda en que este tipo de temas puede elegirse desde el territorio, pueda resolverse desde acá, en el marco de una política nacional de fomento pesquero con un foco principal en el salmón, principalmente porque es una de las industrias más importantes del país. Así que quiero proponerles que relocalicemos, más bien dicho, que descentralicemos la relocalización de concesiones a nivel de las regiones. Creo que esto se puede hacer a través del traspaso de competencias a los gobiernos regionales y de la constitución de mesas acuícolas regionales. La verdad es que no necesitamos estar mirando desde Santiago realidades que ocurren en los territorios. Y eso no es solo para esta región, también para Aysén y para Magallanes. En segundo lugar, se ha hablado harto de la permisología. Y a mí, como ustedes saben, he dicho claramente que no me interesa decir cosas que no pienso, porque si no, no me van a poder conocer y votar por mí a conciencia. A mí no me gusta ese término. Yo sé que en Chile hay, de alguna otra forma, muchos permisos que se superponen unos a otros y permisos además que son poco claros en su tramitación, en sus plazos y en su efectividad. Entonces yo diría que ha habido un crecimiento inorgánico de permisos. Hoy día se está tramitando, ¿cierto?,
una ley que ahora está en el Tribunal Constitucional y que les quiero decir que me preocupa, porque significa que para un tema tan importante para el crecimiento del país no fuimos capaces de dialogar lo suficiente. Aquí hay plena conciencia de que los permisos deben ser racionalizados. El tema es cuáles son los permisos básicos en los que nos vamos a poner de acuerdo y en cuáles no. Y creo que no es necesario que los temas de la industria del salmón tengan que pasar por permisos que se resuelven entre 5 ministerios, realmente. Y creo que eso hay que racionalizarlo. Y estoy disponible para aquello, sin bajar estándares medioambientales. Y lo digo por lo siguiente. A la industria lo que más le conviene, evidentemente, para su futuro de mediano y largo plazo, es cumplir con los estándares medioambientales y generar lo que se denomina trabajo decente. Nosotros no tenemos ninguna inhibición en que Chile debe crecer. El tema es cómo lo hacemos, porque las recomendaciones que llevan 10 o 15 años haciéndose sobre cómo debe crecer nuestro país, les quiero decir que se repiten sustantivamente, año a año. Y se requiere entonces que si estos 10 o 15 años que llevábamos diciendo que la productividad en el país está estancada, tomemos medidas que sean un poco más audaces, un poco más innovadoras y que salgan de la caja habitual en la que hemos estado pensando. Por eso, junto con descentralizar elementos tales como la relocalización de las concesiones o disminuir trámites que hoy día están dispersos en 5 ministerios a la vez, creo que es muy importante tener a la vista que la industria requiere innovación. Innovación que no pasa solamente de decir que somos innovadores, que vamos a hacer un esfuerzo por innovar en la industria, que le vamos a poner más empeño para que nuestros procesos ocupen, por ejemplo, inteligencia artificial, automatización de procesos, sino que efectivamente nos permitan dar saltos en calidad, en competitividad y en volumen de producción. En cuarto lugar, me parece muy positivo lo que ayer me ha informado la Sociedad Nacional de Agricultura respecto del convenio que han suscrito con la industria salmonera en torno a poder producir maíz para efectos de la alimentación de los salmones desde Chile y no solo importarlo, con el grano que se requiere, el volumen que se requiere, la calidad que se requiere. Por tanto, creo que en cuarto lugar, encadenar procesos productivos en nuestro país es indispensable. Si nosotros pensamos, tenemos bastantes alianzas positivas que mencionar. Y yo quiero agradecer el espacio que tuvimos entre el 2023 y el 2024 con Salmón Chile, con el Consejo, con la Conatrasal y con otros sindicatos que nos permitieron, mediante el diálogo social tripartito, llevar adelante la ley del buzo. Me alegra, porque ha sido una de las industrias que ha tenido mayor número de fatalidades en el país. Pero quiero decir al tiro también que lamento que la ley no haya podido salir del Parlamento todavía. Y lo que les quiero señalar es que en mi futuro gobierno, vuelvo a decirlo, si así ustedes tienen a bien elegirme, no vamos a hacer nada sin diálogo social, porque lo que no nos puede pasar es quedar cada uno amarrado a una posición en la cual lo único que se genera es estancamiento. Chile necesita crecer y necesita que ese crecimiento, junto con llegarle a los sectores empresariales, le llegue a las pymes y le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Así se genera cohesión social y esa es la mejor inversión que podemos hacer para nuestro país. Quiero terminar mis palabras señalando 2 cosas. Tengo sumamente claro el rol que juega el sector privado en esto. Y tengo sumamente claro que en materia de permisos tenemos que hacer esfuerzos. Pero también tengo sumamente claro que esos esfuerzos tienen que ir orientados a mejorar la vida de todas las personas. El valor del trabajo fundamental. Las empresas se mueven en función del aporte que hacen sus trabajadores y trabajadoras. Y mejorar las condiciones salariales de nuestro país es un esfuerzo que debemos hacer. Algunos han criticado mi propuesta de salario vital. Y yo les quiero decir que no hay nada más peligroso para un país que la gente con el sueldo que gana no pueda llegar a fin de mes. Finalmente, y en 2 segundos porque veo que ya cumplí mi tiempo, quiero decirles que no se preocupen.
En mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo por si acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Janet. Cuando estamos hablando de medidas concretas, ustedes ya esbozaban varias medidas que son concretas, pero partiendo, Janet, por tu exposición, hablando de las relocalizaciones y de poder hacer que efectivamente haya decisiones que se tomen a nivel regional, ¿de qué manera organizamos eso con un Estado que cada vez crece más y al parecer complejiza más este término que a mí tampoco me gusta mucho de la permisología? Bueno, efectivamente, como fuimos invitados a un foro del Salmón, yo traje propuestas asociadas a esto. Pero veo que parece que uno igual puede hablar como de otras cosas, así que espero que en la parte final poder hacerlo. Sí, claro que sí. Muchas 3 minutos gracias. vas a tener además para... Sí, no, miren, fuera de talla, es evidente que el tema de la relocalización debe descentralizarse. Y eso se hace a través de la institucionalidad que hoy día tenemos, que no es perfecta, y tampoco se acerca a lo que yo siempre soñé, porque efectivamente en el tema de los gobernadores de los gobiernos regionales hemos tenido dificultades. Y es una realidad. Si uno ve, estas nuevas decisiones debieran bajarse a través de las mesas acuícolas de las regiones, que insumen, ¿cierto?, la discusión público-privada con los gobiernos regionales, pero esto también pasa por fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, porque efectivamente hemos tenido una realidad en la cual se ha hablado mucho de descentralizar, se usa harto la consigna, harto el lema, pero se le da bien poco contenido, ¿no? Y uno debiera pensar en una triada en la cual, junto con transferir competencias, se transfieran recursos y también se transfieran responsabilidades. Y lo digo con esa certeza porque lo que nos ha ocurrido es que, como en el debate parlamentario tenemos unas visiones tan dispersas sobre cada uno de los puntos y cuesta tanto construir acuerdos más generales, la ley de los gobiernos regionales salió más o menos nomás, más o menos. En el caso de las relocalizaciones, yo creo que es evidente que tiene que avanzar por la institucionalidad que hoy día tenemos en el marco, ¿cierto?, de un plan de fomento pesquero del país. Nosotros tenemos un gran potencial si logramos levantar nuestra economía azul. Y el mundo lo ve así, si tenemos una costa gigante. El punto es que hemos tenido dificultades. Dificultades en la ley de pesca, que se dio con corrupción, dificultades en resistencia a asumir normas medioambientales, que yo sé que eso ha ido cambiando, y lo agradezco porque sé que ahora hay más comunicación con las comunidades, cooperación público-privada, planes de manejo, pero eso también tiene que llegar a las empresas más pequeñas, que muchas veces requieren apoyo de las empresas más grandes en esto, y del Estado también. Entonces, no hay soluciones perfectas, pero sí hay soluciones posibles. Y aquí, si nosotros logramos bajarlo a nivel regional, el otro día veía unas experiencias preparándome para este foro, ¿cierto?, que en Canadá se hacía incluso a nivel comunal. Pudiéramos en los gobiernos regionales dejar estas decisiones puestas, estas atribuciones entregadas, vamos a tener mucha más celeridad en las decisiones y mucho más sentido de lo que es el territorio. Termino diciendo lo siguiente: si ustedes se fijan, muchas decisiones se toman de Santiago y siempre se habla de descentralizar, pero para descentralizar hay que ser capaces de entregar poder. Y ese es un convencimiento que tienen que tener aquellos que aspiran a ejercer ese poder. No basta con decir yo voy a descentralizar, yo tengo que entregar esas atribuciones a las regiones o a quienes corresponda. Y en el caso de las relocalizaciones yo creo que debe ir por ahí. Gracias, Janet. Vamos a tener el tiempo para la réplica posterior a responder esta primera pregunta. Así que, José, un momento para réplica. No sé si alguno quiere elegir alguna réplica. ¿Sí? José, tienen 2 réplicas, así que tienen que elegirla en su momento. Bueno, una para la ex ministra del Trabajo, Janet Jara. Respecto de la presentación que hicieron al Tribunal Constitucional los diputados de su partido, el Partido Comunista, respecto del tema de la mal llamada permisología. Esa es una. Y 2, respecto de su pronunciamiento por la ley Lafkenche. Si usted cree o no que ha habido abuso, que hay que modificarla, que hay que terminar con ese chantaje de las distintas ONGs. ¿Puede responder una o 2? Porque es o sea, una es que no, es que es una. ¿Es una? Ah, una que incluye 2. Es 2 por 1. Porque tenía otra para Evelyn. Puso 2 en una. Es 2 por 1.
Estuve dentro de los 30 segundos. Le vamos a dar la opción a Janet para que conteste ambas o la que quiera elegir, porque es una réplica. Si contesto las dos, se te van a acabar las dos, así que decide tú mejor. ¿Pero dos para ella o no puedo preguntar? Bueno, No, No, sí, en después puede hacer total. una Le- réplica le para la otra dedico las candidata. Lo que dos pasa es que puso preguntas dos a Janet. preguntas. en Muchas una. gracias por la dedicatoria. Mira, creo que el tema de lo que pasó con el Tribunal Constitucional, donde concurrieron diputados de distintos partidos, no somos 40 y algo los militantes del Partido Comunista que están en el Parlamento, por si acá. ¿Que son Porque todos de fue gobierno? con 40 y algo firmas de efectivamente parlamentarios oficialistas. Y lo digo con esta transparencia, porque cuando se llevó el proyecto de ley, se metieron indicaciones que hicieron que el oficialismo ya no pudiera respaldarlo. Y a mí me parece muy complejo, porque a mi entender las cosas no se resuelven con palabras como las que aquí he escuchado. Por la fuerza, con chantajes, o se trata de abusos, o se trata de imponerle al otro, sino que se resuelven con diálogo. Y así actué cuando fui ministra del Trabajo. Y lamento que sabiendo todo la necesidad del tema de los permisos, no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo. Realmente lo lamento, porque es una realidad y nadie la puede negar. Y me alegra además ver que aquí al menos hay un consenso entre José Antonio y yo, y tú, no sé si Evelyn se sumará, a que al término permisología es despectivo. Nosotros tenemos que efectivamente tener claro que hay permisos que se requieren y los permisos crecieron inorgánicamente y hay que volver a regularlos de una manera que sea eficiente, pero no sacarlos. Porque aquí cuando se dice yo voy a acabar con todas las regulaciones, voy a comprometer flexibilidad absoluta, lo que están planteando es volver a una economía que además a los empresarios no les va a servir. ¿O ustedes creen que afuera les van a aceptar cualquier salmón que aquí se produzca? Sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Entonces Chile tiene que invertir en diálogo, en acuerdos para adelante y en una perspectiva en la cual el desarrollo nos llegue a todos. Yo sé que es difícil porque muchos se han formado, ¿cierto?, en la idea de acumular para sí, pero Chile es un país grande y generoso. Y esas frutas y frutos nos tienen que llegar a todos. Dejamos la ley Lasquenche. Como usted guste. Sí, lo dejamos ahí reservado para ver si podemos hacerlo después. ¿Tenía usted una réplica? Ah, sí, pero creo que ya lo dije un poco. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a mí no me parece que las cosas se resuelvan de esa manera, a la fuerza. Y Bien. ya lo he dicho. Vamos a pasar a la Así que segunda. ¿para qué voy a ocupar más tiempo? a la- Quisiera hacer la primera. ¿Cuánto tiempo dispongo para hacer la Son 30 segundos. ¿Se imaginan yo dijera lo que dice Evelyn? ¿Que esto se soluciona por la fuerza? Se las dejo como reflexión. Una réplica para José Antonio. ¿Cuáles son tus medidas para promover el desarrollo económico? Porque la verdad de lo que yo escuché, solo escuché medidas en relación al Estado. No hay ninguna medida para el sector productivo, porque que yo sepa, el desarrollo económico y su motor principal está puesto en el sector privado. Entonces, como escuché reducir permisos, cambiar resoluciones, puras cosas administrativas, si no las tienes no te preocupes, pero me gustaría a lo mejor saber cuáles son tus medidas para el desarrollo económico del país. La Gracias. principal medida, Janet, es dejarlos trabajar. ¿Y cómo Es lo haría? impedir, Porque digo, así es frases más impedir, concretas, Sí, es impedir tareas así. que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas. A ver, quizás el ministerio que tú dirigías debería haberle planteado alternativas para mejorar la calidad del trabajo. Quizás desde el ministerio que tú dirigías se podría haber llevado adelante la sala cuna universal con cargo a fondos públicos, quitándoselo a los operadores políticos y entregándoselo a las mamás que quieren que les cuide, alguien que les cuide a sus hijos. Quizás habiendo exigido, porque también podrían haber llegado a un acuerdo, conversando, si esto es conversado, de que a cualquier trabajador que vaya a una planta remota le hagan el mismo análisis de drogas que le hacen a un minero que sube a la mina. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo piden? Quizás diciéndole a otros servicios públicos que agilicen los plazos, quizás diciéndole a los seremis, donde a lo mejor había algún seremi dependiente de tu cartera, que vetara
esas concesiones que solicitan de la ley Lafkenche, que vas a referirte después en tu cierre, parece, que son abusivas. El Estado es el que traba esta inversión. Ellos han llevado, y tú misma la reconociste, 40, 50 años de desarrollo contra viento y marea. Un aplauso para ellos y una pifia para el Estado ineficiente. Eso. Me queda una réplica, sí. ¿Qué propuestas tienen desde su gobierno, y vamos a volver a partir por Janet por el orden que sacamos en la pecera, de políticas específicas para realmente poder aumentar no solamente el crecimiento económico que está bordeando el 2%, que es algo que uno no quisiera, ¿no? Y que permaneciera en el tiempo, porque además las expectativas son que no vamos a crecer mucho más durante los próximos años, y también la posibilidad de volver y recuperar nuestro nivel de productividad con políticas concretas en su gobierno, por supuesto con eje en el sur. Mire, me parece muy interesante el debate que se ha dado en el país, donde llevamos cerca de 10 o 15 años con el estancamiento de la productividad. Y como me imagino aquí algunos habrán podido leer todos los años las recomendaciones que nos hace la Comisión Nacional de Productividad, que hoy día tiene otro nombre más largo, pero que todos la conocemos como tal. Y que nos dicen que Chile debe pegarse un salto en tecnología, innovación y desarrollo, levantar nuevas industrias, pero no sé por qué esto no nos pasa, ¿no? Si todos tenemos tan claro el diagnóstico y las medidas, no termina de pasar. Y creo que han habido varias razones, algunas muy contingentes. Nos tocó recibir un gobierno, en el nombre del presidente Boric, que venía con un gran desajuste macroeconómico. Y no se produjo porque los anteriores gobernantes quisieran que así fuera, sino que porque vivimos una pandemia. Y eso es una realidad. Nos tocó recibir un país que en agosto del 2022 tenía una inflación del 14%. Yo no sé si algunos de ustedes habían vivido alguna vez una inflación de 2 dígitos. Veo que son todas y todos muy jóvenes, así que seguro que no. Hay algunos que no son tan jóvenes. ¿Algunos no? Sí. Algunos vivimos una casi del 1000. Claro. Después podemos hablar del tema Entonces de la hay inflación. razones que tienen que ver con esa contingencia. Otras razones que tienen que ver con los mercados internacionales, y ahora hay que ver lo que está pasando con la ultraderecha en Estados Unidos, donde peligrosamente nos propone una guerra comercial y cuando se enoja con algún país o no le gusta el fallo de algún tribunal, como lo que ha ocurrido en Brasil, le impone un arancel del 50%. En esa es la situación que estamos. Y nosotros seguimos con la misma receta diciendo que ahora todo se va a solucionar vía permiso, todo se va a solucionar vía innovación, vía nuevas tecnologías. Yo creo que sí, en parte sí, pero también podemos hacer cosas distintas. Una de ellas es poder diversificar nuestra industria. Y creo que en el caso del salmón hay una gran oportunidad, donde los trabajadores, los empresarios del salmón pueden transferir competencias para efectos de que en la zona sur de nuestro país pueda hacerse una explotación, ¿cierto?, de forma un poco más amplia, por ejemplo, de moluscos como los choritos, que son Chile también es un gran productor, desde la transferencia tecnológica hasta la forma de aprendizaje. Y para eso quiero decirles que en los 50 años que nuestro país lleva de desarrollo de la acuicultura, hemos tenido una industria que ha ido aprendiendo, pero ahora tiene que mirar más al futuro. Por eso, si fomentamos las pymes acuícolas para el cultivo de otras especies como algas, que es muy interesante el desarrollo a mayor escala, otros tipos de moluscos, vamos a tener, ¿cierto?, una posibilidad de que la salmonicultura se constituya en una industria pionera que logre apalancar al desarrollo de otras industrias. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero en mis últimos 3 minutos sí les quiero contar algunas medidas para el país en crecimiento, no solo para la zona sur. Gracias, Janet. José Antonio. Bien, vamos a ir con nuestra tercera pregunta que tiene que... Sí, su segunda réplica de inmediato, vale. Es que está poniéndose bueno esto. No, broma. No hay problema. Broma. Segunda réplica. No, digo, para que no, para que distendamos. ¿Saben? Para distender el ambiente. Sí. ¿Saben qué? Yo no tengo dudas que hay cosas que se pueden hacer mejor del Estado. Y yo misma lo planteé recién. El tema es que vamos a hacer desde el sector privado para que la economía crezca más. Y a mí me gustaría preguntarte, y aquí sin ninguna odiosidad, pero dado que tú has recurrido tantas veces a mi rol de exministra,
que a todo esto quiero decirles que me alegro que hayamos sacado de conjunto muchas leyes, con los empresarios y con la derecha política chilena que estuvo disponible. Pero quisiera preguntar, bueno, Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Es que le fue Quisiera bastante mejor preguntarte, en generación de empleo. quisiera preguntarte, Sí, lo que pasa ¿qué es que ahí hiciste aumentó el empleo por la y aquí industria? aumentó el desempleo. Espera, que está ¿me permite? preguntando, Sí, por está favor. preguntando Janet. Es que mira, yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ven los datos no es efectivo. Yo solamente quiero decirles que dato mata relato. Ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento, es verdad. Pero no aumentó el desempleo, queridos. Lo que se hizo fue recuperar los 2 millones de puestos que se destruyeron durante el gobierno de la derecha. Janet. No porque quisieran, Janet. sino que porque hubo una pandemia. Vamos a parar un poquito ya. Terminemos la réplica, por favor. Porque hubo una pandemia, sí. Voy a terminar la réplica para poder... Termina no la se me fue en réplica, tu Janet, periodo, y Evelyn, vamos sí fue con- durante la con pandemia, Evelyn. así que... Lo que yo quería preguntarle a José Antonio es, dado que tiene un compromiso tan grande por reducir el Estado, como él sí fue diputado, ¿cierto? ¿Qué hiciste por la industria salmonera? Para que nos cuentes, yo creo que es bueno saberlo, porque el discurso es una cosa y los hechos concretos son otra. Ok. Y a mí me parece que es necesario saber la trayectoria de cada quien, que se ha hecho efectivamente por el desarrollo de la industria, del sector privado y de la industria del salmón. Y tiene José toda la Antonio. tribuna para lucirse, candidato. Ni un problema. Quiero decir que voté a favor inicialmente la ley Lafkenche, pensando que ustedes la iban a respetar y que las ¿Ustedes quiénes, ONG perdón? no se iban a aprovechar de una ley que estaba pensada para comunidades indígenas que tenían pesca artesanal de historia y abusaron. ¿Y quiénes abusaron? El sector de la izquierda. Entonces nosotros protegimos el medio ambiente, protegimos a los pueblos originarios, a diferencia de otros que querían dividir Chile completo en una constitución que nos presentaron en un primer proceso que fue rechazada Ya, pero ¿qué por hiciste por el sector 38. productivo? Me he Ese dedicado, es el tema. a enfrentar a la izquierda que trata de impedir el progreso y el desarrollo de Esas Chile. son las medidas, A esa señora izquierda empresario. que quiere Ninguna, tratar con amor a los ninguna. Le delincuentes. agradecemos a ambos. Evelyn quería tomar la palabra con una réplica. No, gracias. La verdad es que no me pasa que Bien. La verdad es que no tiene nada que decir. Son más o menos 4.000 pequeñas y medianas empresas que forman parte de esta cadena de valor y que evidentemente uno quisiera que se masificaran, ¿no? Que fuera mayor aún, porque evidentemente el motor de nuestra economía, y sabemos que Así es. un 80%, ¿no es cierto?, de la economía está determinado por pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Pero cuando uno ve análisis internacionales, y aquí voy a salirme un poquito de la pauta, ¿no? Pasar a ser una gran empresa es algo muy complejo en este país, ¿no? Pareciera que nos podemos quedar y acá podemos hablar de impuestos, podemos hablar de incentivos, podemos hablar de dónde están puestos los incentivos, pero las empresas terminan quedándose en pequeñas, o pymes, o emprendimientos. A mí me ha tocado trabajar muchos años con los emprendedores. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Qué van a desarrollar ustedes en sus programas de gobierno que permitan que aquellas emprendedoras y emprendedores que hoy día son parte de esta cadena de valor puedan pensar en sus empresas creciendo, desarrollándose y llegando quizá a nuevos mercados? Janet. Muchas gracias. Bueno, este es un tema muy interesante porque como en Chile el 97% de las empresas son pymes, y lo pueden verificar aunque algunos lo discutan, resulta que todos ustedes serían pymes y nosotros por acá seríamos las grandes empresas. Y adivinen qué, nosotros de todo el mercado de venta, bienes y servicios nos llevamos más del 85% y a ustedes les queda el otro 15%. ¿Por qué se produce eso? Porque la industria en Chile está muy concentrada y hasta en los países más capitalistas hay regulaciones, donde el sector financiero está separado del retail. Aquí uno se va a comprar una polera y sale con una tarjeta de crédito. Donde la farmacia está separada del retail, se va a comprar un paracetamol y sale con otra tarjeta de crédito. Entonces hay que regular la concentración económica en el país. Y eso, les quiero decir que hasta en los países más capitalistas está regulado y tiene fórmulas. Por ejemplo, en materia de licitaciones públicas, postulan siempre los mismos grupos empresariales porque son los que tienen la fuerza para aquello. Pero ¿por qué no se pueden armar consorcios de pymes? ¿O encadenamientos entre grandes y pequeñas empresas y no solamente subcontratos? Hay varias cosas que se pueden hacer para que todos los que les dicen que son pro pymes no les digan como única respuesta que de nuevo el Estado es el que les tiene que poner un subsidio.
para que las pymes se puedan robustecer de verdad. No solo por unos meses mientras dure un subsidio que no sé cómo lo van a pagar porque entre medio quieren bajarles los impuestos. ¿Alguien puede creer que las dos cosas pueden funcionar a la vez? Hay un problema ahí, amigos, hay un problema ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer en la zona del salmón en particular? Creo que sería muy importante en materia de innovación y competitividad poder hacer un espacio colaborativo, o un hub de innovación de acuicultura mundial. Aquí hay una gran experiencia y creo que la región de los lagos es una región que puede contribuir al desarrollo innovativo y tecnológico en estas materias. ¿Para qué? Para que las pymes, junto con tener una mayor participación de mercado, producto de que se regule la concentración económica del país, tengan las herramientas para pegarse ese salto. Esto no se resuelve a punta de subsidio de 3 meses, que aunque digan que sí, les aseguro que sin plata no se puede. Así que cuando les digan que les van a bajar los impuestos 3, 4 y que no va a ser a las pymes, porque las pymes, como le dije el otro día a Johannes, ya pagan la mitad de la tasa, sino que va a ser al 3% de las empresas más grandes del país a los que están proponiendo bajarle los impuestos, que además tienen como crédito contra el impuesto de los socios el impuesto que paga la empresa. Las pymes no van a poder surgir si es que no se les da un apoyo de verdad. Y eso pasa por su propia capacidad de robustecerse con mayor participación de mercado, pago en tiempo acorde y, por cierto, además, condiciones que sean favorables y que en mi gobierno vamos a impulsar, porque ustedes son las que generan más empleo en el país. Más empleo. Gracias, Janet. José Antonio, le ponemos foco a las pymes. ¿Eso? La ley Lafkenche. Vuelve a replicar entonces para Janet. ¿Para mí? Sí. Mira, interesante, ¿sabes que yo no sabía que tú habías votado a favor de la ley Lafkenche? Así es. Qué buen gesto de transparencia. Sí, pues. Ahora, yo nunca la he ocupado, como me dijiste tú la has ocupado, ustedes la han ocupado, tu ¿querías sector tú? la ha ocupado. Perdón, Es que yo no soy Lafkenche. No. Igual soy chilena, sí, pero no soy Lafkenche. Yo soy Janet Jara, amigo igual, no otra persona. ¿Saben qué? ¿puedo Les quiero decir complementar lo mi siguiente. Creo que hay algo en la ley Lafkenche que tenemos que revisar urgente, que es la proporcionalidad entre el tamaño de la comunidad y el monto del pedimento para la ENCO. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que revisarlo. Y creo que además podríamos introducir una norma que obligue, para mayor certeza de todos, que el plan de manejo y el pedimento de ENCO se introduzcan de conjunto. No tengo problema en que revisemos lo que haya que revisar. Lo que sí tengo problema es que algunos creen que eliminando todo se va a solucionar los temas del país. Porque lo único que se hace es meter el polvo abajo de la alfombra. Así que en materia de ley Lafkenche, ninguna dificultad en que revisemos lo que haya que revisar, pero sí con diálogo, no por la fuerza. Sí conversando, no hablando de chantaje. Sí conversando hasta que duela y no hablando de agresividad entre unos y otros. Por eso me molestan con lo del amor. Yo sé que sí, pero ¿saben qué? Esto no se va a resolver a la fuerza entre nosotros. Si nosotros somos diversos, aquí hay distintas miradas sobre los distintos temas. Y yo lo que les quiero plantear es que, más que criticar, yo delante cuando dije el tema del empleo, como no me dejaron terminar de los 2 millones, ¿saben por qué se destruyeron 2 millones de puestos? Porque estamos en pandemia. Si eso yo lo entiendo. Yo lo entiendo y lo decía precisamente porque lo entiendo y porque después de eso nos hemos tenido que recuperar. Y no ha sido fácil, se ha sido un camino largo y seguramente nos vamos a poder recuperar más hacia adelante. El punto, ¿cuál es el camino que ustedes van a elegir? ¿Está cerrado la ley Lafkenche entonces? No, ¿Cerrado el tema? ¿Se puede revisar? Se puede revisar y yo creo que es importante que así como esa legislación, cualquier otra se pueda revisar. Solo para precisar sí. Bien. Y solo para precisar, sí, perdón, disculpe, ¿me permite? Sí, para Gracias, terminar, amigo. por favor, señor. En las 40 horas y también para ser precisos, ¿saben qué? Aquí las 40 horas, yo sé que el Partido Republicano no la aprobó, pero la aprobamos con Chile Vamos, en base a un acuerdo, de izquierda a derecha. ¿Saben por qué? Porque vivir bien también es parte de lo que nos debe preocupar. Y para que no le echen la culpa, solo para precisar, José Antonio, permíteme, vamos en 44 horas. Entonces no le eche la culpa a 60 minutos. Vamos a tener los 3 minutos de los para desafíos del mercado laboral. hacer Pongámonos esos descargos. serios. Eso, gracias. Evelyn.
Sí. Janet, ¿quiere usar el podio? Sí, claro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, ha sido un debate bien interesante, que he estado muy centrado en el tema del salmón. Qué bueno que yo sí traía propuestas, qué bueno saber además que coincidíamos en varias, con matices por cierto, pero así es parte de la sociedad chilena. Les quiero contar una cosa. Cuando sean las elecciones, les voy a pedir a los que aquí estén que no solo voten por mí, sino que también voten por las ideas del programa de gobierno que quiero presentar y por el Parlamento que me va a acompañar. ¿Por qué? Porque muchas veces las y los presidentes les cuesta llevar adelante sus promesas, porque tienen un Parlamento en contra. Eso es cierto, tiene una virtud, nos obliga a conversar. Y yo me alegro de haber podido conversar con distintos sectores políticos. Y me entristece que sectores como el que representa José Antonio se negaran a todo diálogo, al que reducía la jornada laboral, de la cual solo llevamos 60 minutos, como acabo de decir, al que le aumentaba el sueldo a las personas. No porque seamos populistas, sino que porque con 350.000 pesos no se llega a fin de mes. Esa es una realidad. A lo mejor con 520 tampoco, pero tenemos que ir avanzando con gradualidad, pero sin retroceder. Y por cierto, en los que aprobaron la reforma previsional, que les quiero decir que a partir de enero, 1.400.000 personas, 1.400.000 personas de nuestro país van a ver incrementadas sus pensiones. ¿Y quiénes son? Los que más cotizaron, desde 10 años las mujeres y desde 20 años los hombres. Porque lo que algunos dijeron levantando fake news, que esta era una reforma para los informales o para los flojos, les mintieron. Nunca fue así. Así como tampoco nunca les iban a quitar sus casas, ni tampoco iban a desaparecer los toldos azules de un minuto para otro. Sabemos que las cosas no son fáciles. Y por eso las promesas que los políticos hagamos no se tienen que basar solo en críticas a un determinado gobierno, sino que ojalá en propuestas para el futuro. Y les quiero contar los 3 énfasis de mi gobierno. En primer lugar, seguridad pública. Seguridad pública. ¿Y saben qué? No solo con lo que aquí les dicen, mano dura, sino que también con mano inteligente. Y aquí hay medidas concretas. ¿Ustedes creen que el crimen organizado o el narco viven de la droga? Viven de la plata. Y por eso hay que perseguir el patrimonio narco. Y por eso hay que levantar el secreto bancario. La misma Fiscalía Nacional lo ha dicho. Junto con eso, fortaleceremos las policías. Hoy día un carabinero, un PDI egresa entre los 20 o 25 años de servicio, dependiendo cuándo ingresó. Les necesitamos. Extendamos con un debido incentivo económico las policías. Y por cierto, también con amor tratar a nuestros niños, porque los niños no pueden salir de su casa y no pueden llegar a grandes para que ahí recién salgan y estén en peligro. Aquí no hay barrios violentos, aquí hay barrios que han sido violentados y de eso tenemos que hacernos cargo. En segundo lugar, los temas de la salud pública. Yo sé que muchos no lo ven, a lo mejor no han tenido la necesidad de atenderse en un hospital público, pero son una olla a presión y tenemos que hacernos cargo junto con los temas de vivienda. Y en tercer lugar, y termino rápidamente, los temas de crecimiento que se expresan en trabajo para la gente. Chile es un país grande y hermoso, con una gran esperanza que se construye día a día y ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Nadie descubre la rueda de un minuto para otro, pero si lo hacemos todos juntos con nuestras diversidades, les aseguro que vamos a poder superar el estancamiento productivo y generar mejores condiciones de empleo, sobre todo para las pymes, que les den más participación de mercado, que es lo que se merecen, no estar todos los meses asfixiadas. Muchas gracias. Gracias, Janet. Adelante, José Antonio. Pase. Tiene 4 minutos.